Bien, vamos a una entrevista a esta hora de la mañana. Las pasadas vacaciones de invierno dejaron cifras positivas para los comerciantes y hoteleros de la quinta región. Sin embargo, también se mostró una nueva tendencia entre los arrendatarios. Prefieren las zonas más alejadas de la costa, esto por los peligros de marejadas. Nos acompaña Andrés Vito, él es académico de Ingeniería Civil de la Universidad San Sebastián, para saber en qué fijarnos al construir o arrendar cerca del mar. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido, Andrés. Bien, se ha ido produciendo este cambio de tendencia y también se ha alertado, ha habido críticas por parte de expertos que dicen que en realidad finalmente nuestras instalaciones o la manera en que hemos ido ocupando el borde costero es lo anormal, no tanto las marejadas, que le hemos ido robando el espacio finalmente al mar. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hemos construido mal o estamos evidentemente con construcciones cerca del mar porque es lo más bonito, porque es lo más turístico, lo más rentable y hay que en el fondo bancarse las externalidades, ¿no? Bueno, es un tema, digamos, con varias aristas. Lo particular un poco de la zona central, digamos, y de Viña del Mar es que muchos de los terrenos que están en el borde costero, digamos, se han ido quitando al mar, digamos. Entonces, eso de alguna forma obliga a que las construcciones en sí tengan ciertas características desde esa perspectiva. O sea, no es súper normal, digamos, que en una marejada que se produce una vez al año se generen, digamos, olas que lleguen hasta calles céntricas de Viña del Mar. Ahora, sí, el tema de las construcciones y todo, sobre todo las más antiguas, no han tenido la suficiente, desde el punto de vista del diseño, los resguardos suficientes para este tipo de fenómeno. ¿Qué tipo de resguardos? Porque en el fondo me pregunto si hay algo que hacer efectivamente frente a estas marejadas para aquellos que están, no sé, en la avenida Perú, donde están a boca, digamos, de la costa. Porque claro, para un terremoto uno dice se aumentó la norma, entonces desde que aumentaste la norma has bajado considerablemente los daños, pero en el caso de las marejadas, ¿qué se podría hacer si ya esos edificios están ahí? Claro, lo que pasa es que un poco la normativa en términos de los diseños sismorresistentes de los edificios es una línea, digamos, que es el diseño más bien estructural. Ahí está esta otra arista que es, bueno, voy a colocar este edificio en las zonas costeras. Y ahí tengo otro punto que es el tema de las olas, digamos. Y ahí es donde la normativa en Chile, por lo menos desde el terremoto del 2010, que ha ido mejorando. La Dirección de Obras Portuarias sacó un instructivo de diseño para obras que están cerca de la costa, pero esa normativa no estaba antes, digamos, hace 10 años, cuando se construyeron muchos edificios en el borde costero. Ahora, ¿qué dice esa normativa? Porque a mí me llama la atención. Por ejemplo, aquí mismo, digamos, en la quinta región, hoy día se construye Hotel Punta Piqueros, por ejemplo, que queda metido en el mar. Claro. Y hay todo un movimiento ciudadano que ha dicho que eso es una irresponsabilidad, que se ponen en riesgo las personas que están ahí, pero hemos visto que a esto se le ha dado curso. Entonces, ¿qué dice la normativa en definitiva si hoy día se está permitiendo hoy, después del terremoto, después del tsunami, etcétera, que se construya adentro del mar? En punto de vista bien técnico, es una guía de diseño, digamos. Entonces, lo que sí se requiere es que un poco los privados que tienen muchos terrenos cerca del borde costero tomen esta normativa y la hagan un poco parte de sus diseños propios. Y en ese sentido, de alguna forma uno podría mejorar el estándar de las construcciones. Pero es un problema que debe atacarse desde el punto de vista de los privados, el MOB, digamos, y de todos estos organismos en conjunto, digamos, para generar un proyecto mucho más a largo plazo. Es muy probable que los privados siempre estén, digamos, desde el punto de vista más cortoplacista digamos, para obtener ganancias, etcétera. Y ahí es donde uno esperaría que las entidades gubernamentales tomaran cartas en el asunto y generaran una política de diseño mucho más a largo plazo. Ya, pero ¿sí? Esa política de diseño, en tu juicio, debería tener ¿qué tipo de lineamientos? ¿Que se pueda o no construir cerca del mar? Es decir, alguien podría decir, ya no se puede construir en el borde costero ya está suficientemente explotado, aléjese, o si construyen el borde costero, tiene que cumplir con estas características. Claro, pero yo no sé si hay un paliativo para las olas que se meten por todos lados, no sé si se pueden mejorar las construcciones. Claro, hay dos líneas en ese sentido. Uno puede generar obras de mitigación, digamos, que, por ejemplo, plantar en el borde costero árboles o generar ciclovías que de alguna forma te permitan tener vías de evacuación mucho más eficientes.
Sí, esas, digamos, son obras de mitigación. Ahora, hay otras obras que son ya de tipo estructural, que son obras que atacan el problema de intentar que la ola llegue con menos energía hacia la costa, digamos. Y ahí está el tema de los rompeolas, ya sean muros sumergidos o rompeolas flotantes, etcétera, que son medidas de alguna forma que atacan el problema más de raíz, digamos. Pero tienen el problema de que son mucho más costosas y que de alguna forma un municipio es mucho más complejo que pueda lograr una solución de este tipo por el tema de los costos. Y ahí es donde necesariamente tienes que involucrar a entidades gubernamentales mucho más grandes como el Ministerio de Obras Públicas. Ahora, ¿se puede mejorar? Porque una cosa es que la normativa de ahora en adelante sea más exigente, y ese es un cambio que se produjo con el tsunami del 2010 y que probablemente se va a ir afinando en el tiempo. Pero tenemos, por ejemplo, en el borde costero de la Quinta Región, construcciones que son muy antiguas y que están ahí hace rato. Edificios, casa en algún que otro lugar, porque en realidad el borde costero se ha llenado más que todo de edificios. ¿Ahí hay algo por mejorar? ¿Se puede hacer algo más? ¿O la verdad es que la gente que tiene su departamento justo ahí en la playa va a tener que necesariamente tener externalidades negativas porque está muy cerca del mar? Sí, sí, sobre todo el tema de los edificios, digamos que ya están construidos, es más complejo lograr una solución desde el punto de vista de ellos como privados, digamos, sí, porque las soluciones son mucho más costosas y ahí un poco tienen que, digamos, evaluar qué alternativas podría dar el municipio desde el punto de vista de alguna obra del tipo de mitigación, digamos, o desde el punto de vista ya más directo una obra de tipo estructural, digamos, un rompeolas que pudiera lograr aplacar un poco estas olas y que permitan que no hayan daños, digamos, directamente a estos edificios, sobre todo los departamentos de los primer, segundo nivel, digamos. Ahora, ¿qué es un rompeolas? Físicamente te lo pregunto. Básicamente es una especie de muro que puede estar flotante o puede ser una especie de muro que está sumergido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que, bueno, cuando viene la ola, de alguna forma este muro lo que hace es devolver la ola. Entonces, el fenómeno es que la ola llegue un poco más atenuada a la costa y eso permitiría que de alguna forma no se llegue a, digamos, la ola no llegue hasta zonas más al interior y no pegue de alguna forma tan fuerte a las construcciones. Pero te pregunto, ¿sí? Te lo digo así, costoso, sí. Costoso, pero además te lo pregunto desde el punto de vista visual. ¿Qué significa poner un rompeolas? Porque me imagino que la gente que está ahí no quiere que le pongan un muro adelante claramente de su una departamento, solución que los ha puede ser un comprado muro probablemente sumergido, por la vista. un muro sumergido que está bajo el mar, digamos, cerca de la costa. Ahora, o sea, eso debe ser muy caro, ¿no? Ese es un poco el problema, digamos. O sea, en términos de diseño es mucho más complejo, necesitas mucho más especialistas, digamos, para lograr un diseño óptimo. Necesitas quizás hacer una especie de evaluaciones experimentales para ver que la solución sea factible, porque depende mucho de la topografía de la costa o de otros, digamos, otras particulares que pueda tener el borde costero. Y digamos necesitas que sea, o sea, que cubra toda la costa, digamos. ¿Sí? Para una persona, por ejemplo, que piensa en comprar o arrendar una vivienda, pensando en las marejadas que se están dando ya de manera bien reiterada, ya vamos a ir para las 40 veces este año, 37 o 38 si no me equivoco, claro. ¿Qué debería hacer hasta, por ejemplo, que estoy pensando en un edificio que está cerca del borde costero, muy cerca en la calle principal? ¿Qué es más seguro? ¿Irse al último piso del edificio? ¿Qué consideraciones uno podría tener para no tener problemas con las olas y poner en riesgo tus cosas, tu casa, tu vida? Claro, o sea, uno puede ver que si es que no se incluyen, digamos, obras estructurales como había hablado antes, el fenómeno va a suceder, o sea, va a seguir sucediendo y vamos a ver siempre la ola llegando digamos, al primer nivel o hasta el segundo nivel en los casos de los edificios que están mucho más cerca. O sea, claro, si uno quiere resguardarse, digamos, de esto, es muy probable que no compre en primeros o segundos niveles cuando los edificios están muy cercanos a la costa, digamos.
porque es muy probable que el fenómeno se repita. Y me imagino además que hay que preocuparse, no sé, en el caso de las comunidades, por ejemplo, que los primeros pisos tienen vidrio, cambiar ese tipo de materialidad, también buscar dentro de la propia estructura medidas que mitiguen un poco los daños. Los comerciantes particularmente lo han tenido que hacer, porque vimos locales que han quedado destruidos cada vez que ha habido marejadas. Había un local que era completamente de vidrio prácticamente, que cada vez que había marejadas se le rompían los vidrios, con el riesgo además que eso implica. Claro, y ahí un poco lo que conversamos antes, el tema de los privados deben incorporar un poco estas consideraciones en sus diseños. O sea, si vas a tener un local que está muy cercano a la costa, uno esperaría que la materialidad sea un poco más resistente, digamos. O sea, tener vidrios de muchos más espesores, tener estructuras, digamos, más rígidas en términos del diseño estructural, para evitar, digamos, estos daños, digamos. Otra de las recomendaciones tal vez, y que es la tendencia que se ha visto, irse a las partes altas de la ciudad. En el caso de la quinta región, yo igual he escuchado a algunos expertos que también alegan de la manera en que se está construyendo, no sé, en sectores como las dunas, por ejemplo. Algunos dicen que las dunas están prácticamente ya destruidas o terminándose porque ya no corre viento, entonces las dunas ya no viven, por decirlo así. Algunos dicen también que se le está, en el fondo, poniendo mucho edificio a un cerro donde antes tenías miradores, tenías vistas despejadas, y eso tampoco ha ocurrido. Yo no sé si estamos como en una explotación un poco irracional o preocupante de nuestro borde costero y también de lo que está más arriba, particularmente en la quinta región. Claro, que la quinta región, desde el punto de vista turístico, es súper atractivo. Entonces, también lo es para los privados que quieran hacer proyectos y de alguna forma obtener ganancias de esos proyectos. Y en general, si es que tú tienes, digamos, terrenos donde puedas generar edificaciones, digamos, en altura y obtener una buena vista, digamos, eso es atractivo, digamos, para el común de las personas, y va a ser un buen producto, digamos, que es bien comercial, digamos. Ahora, sí, un poco lo que se espera es que las autoridades de alguna forma sean un ente regulador y que se preocupe de que los privados cumplan el plano regulador, digamos. Sí, pues porque además los privados siempre van a querer y siempre van a ser lucrativos. El tema es que tiene que haber una autoridad que regule y que en definitiva donde ponga se construye, el tema de las alturas, etcétera. ¿A tu juicio eso no se está haciendo? No, yo creo que sí. O sea, los planos reguladores de alguna forma intentan poner esas reglas del juego y digamos, las autoridades saben un poco que no se puede hacer una explotación, digamos, como irracional de los terrenos, digamos. ¿Sí? Bien, pues Andrés Vito, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Que te vaya muy bien y que tengas un buen día. Vale, gracias. Vamos a una pausa muy cortita, estamos de vuelta de inmediato con más.